Yo he sostenido durante todo este tiempo que tanto Gonzalo Castillo como José Ramón Peralta eran objetivos claramente y marcados políticos. Desde noviembre del año 2020, cuando el gobierno cumplió los 100 días, aquí se orquestó un plan contra Danilo Medina y todos sus actores. El comunicado de la embajada fue claro que no acepta el lawfare, o sea, que no acepta la persecución política. Con relación a ese dinero que se movía, que ese dinero se sacaba en camiones, que hay fotos, que hay videos. Amigos, bienvenidos a este espacio, una entrega más con un hermano de esta plataforma, Rafael Linares Guerrero. Con él estaremos conversando sobre este no al lugar en favor de Gonzalo Castillo y también de José Ramón Peralta en esta operación Calamar, donde hay una cantidad importante que sí pasa a juicio de fondo, incluyendo al mismo Donald Guerrero y también a otros importantes encartados en esta operación del Ministerio Público, donde inicialmente se dijo que esto estaría superando los 21 mil millones de pesos y donde esto cambió por completo el panorama político de la República Dominicana y donde tenemos también, Linares, la participación de la Embajada de los Estados Unidos con un mensaje que evidentemente se dio en ese marco y en esa conversación y en ese juicio preliminar. Bienvenido a este espacio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todo tu público, Peguero, y darte las gracias nuevamente por traerme aquí a conversar sobre estos temas. Mira, el único hecho cierto que se produjo frente a Gonzalo Castillo con la Embajada de Norteamérica fue que a él le repusieron su visa. Lo otro es especulación, porque hay que, por el fin bueno del proceso, hay que hacer esa aclaración. O sea, la Embajada americana no se ha referido en particular a ningún caso. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la restitución de la visa, ahí sí ya le ha repuesto la visa a Gonzalo y eso tiene lógicamente que una decisión, un porqué, y jugó muy a favor de la credibilidad que tiene Gonzalo Castillo frente a este proceso. Pero Linares, ¿cómo podemos separar una cosa de la otra? Porque el mismo día que se estaba conociendo la solicitud de si iban a juicio de fondo o no, se despacha con un comunicado la embajadora de los Estados Unidos hablando del lawfare, del daño que le hicieron, por ejemplo, a Donald Trump, creándole acusaciones judiciales, lo que le limitaba la posibilidad de volver a la presidencia de los Estados Unidos. Sí. Y al mismo tiempo vemos esto que se estaba dando en el país y donde vino también una autoridad desde el exterior a la República Dominicana, con quién sabe con qué motivo, pero se interpreta como una injerencia de algún otro modo. Bueno, lo que pasa es que queremos calcular injerencia para una cosa y no queremos calcular injerencia para otra. En el caso, por ejemplo, de la embajada, del comunicado que hizo la embajada norteamericana, a mí no me sorprende porque es la posición que nosotros hemos tenido durante 6 años. Yo he sostenido durante todo este tiempo que tanto Gonzalo Castillo como José Ramón Peralta, como el hijo de Donald Guerrero, Daniel Guerrero Mena, que fue también favorecido con un auto de no al lugar, eran objetivos claramente y marcados políticos. Y entonces estas tres figuras que son, primero ese niño, el hijo de Donald Guerrero es norteamericano, que hay un dato que no quieren decirlo. Ese es un ciudadano norteamericano que acompaña en las empresas a su papá como accionista de las empresas de su papá, porque la naturaleza de la ley de comercio es que te pase de la irregularidad o la informalidad a la formalidad comercial. Y esa formalidad comercial, ¿con quién tú lo haces? Siempre con tus socios o con tu familia. Y en este caso, como la jueza bien lo determinó a favor de Daniel Guerrero Mena, dice, bueno, pero que él lo único que ha hecho es una actividad comercial per se. Pero en cuanto a la injerencia de Estados Unidos, que si hay o no hay, recuerda que la embajada o la embajadora como tal ha mantenido una coherencia natural en estos hechos. Y tiene razón, porque Donald Trump en su momento, recuérdalo, José, que tuvo que valerse hasta de la creación de una red social, Truth Social, o sea, la verdad social. ¿Por qué? Le cerraron su cuenta en Meta, le cerraron su cuenta en Instagram, en Twitter. Recuérdalo perfectamente. Y Trump tuvo que valerse. ¿Por qué? Porque hubo una censura previa. Y entonces
ese sistema, Estados Unidos no puede, por ejemplo, darse el lujo de que en países como Colombia, como República Dominicana, que son socios estratégicos, aquí se esté desmantelando, se esté desmembrando lo que es el sistema político, criticando, por ejemplo, el tema de los visados. El tema de los visados aquí lo utilizaba un grupo permanentemente para hacerle daño a mucha gente. Ojo, hay gente que también le quitaron el visado por lo que ella expresa, por seguridad nacional con el tema de Estados Unidos. Entonces, cuando ella dice que yo llegué a la República Dominicana y encontré situaciones que veía que eran por presiones políticas de bando y bando, y para eso no es la embajada, ella carga razón. O sea, yo no lo calculo como injerencia, porque cuando vino Mike Pompeo aquí y llamó a Danilo Medina y vino a la juramentación de Luis, ahí nadie hablaba de injerencia. Estados Unidos va a jugar a sus intereses, y lo primero que está protegiendo Estados Unidos es el gran socio comercial que somos nosotros. Y con una oposición desmantelada, con un gobierno desmantelado, que las últimas encuestas te están diciendo que el candidato ninguno supera a la oposición, supera al gobierno y supera a todos los actores políticos. Te pongo el ejemplo de la Gallup, que tiene un 21%, es decir, compitiendo casi con el gobierno, pero hace de media todavía es más grave, el 50% no quiere votar por nadie. Entonces, cuando Estados Unidos dice, por lo menos mantengan el nivel, mantengan el estado político que ustedes tienen aquí para fortalecer la democracia, es que Estados Unidos está pensando en sus intereses. Hay que verlo más allá de la curva, y yo lo veo como la estrategia del socio comercial que nos quiere proteger. Linares, ¿se puede decir que hubo persecución política? Porque, o no, de algún otro modo, en la acusación del Ministerio Público se presenta la figura de Mimilo Jiménez, quien es que supuestamente confiesa que entregó a Gonzalo Castillo partidas superiores a los 3,000 millones de pesos. Basado en esa confesión, a Mimilo Jiménez se le excluye del caso, se le da un acuerdo premiado o privilegiado y automáticamente él queda santiguado de cualquier actividad penal. Sin embargo, su testimonio es útil contra Gonzalo Castillo, contra José Ramón Peralta, y también se involucra a Donald Guerrero, pero a los dos primeros se le dio no al lugar. ¿Cómo entonces se explica que el mismo testimonio sea útil para unos y para otros no? Mira, hay una nodriza que se desprende muy amplia de Donald Guerrero como ministro de Hacienda, donde no solo el Ministerio Público lo está acusando de temas de campaña electoral. Por ejemplo, el Ministerio Público le teme como el diablo a la cruz decir que parte del peritaje económico a las empresas de Donald Guerrero lo hicieron profesionales calificados, interesantes, importantes, como por ejemplo el director de la Dirección General de Impuestos Internos cuando no era director de la DGI, que es una persona seria, honesta y que tiene amplio y vasto conocimiento en el tema. Y él fue uno de los peritos que certificó que todo el patrimonio de Donald Guerrero era justificable. Ahora, ¿qué pasa? Desde el año 2020, desde noviembre del año 2020, cuando el gobierno cumplió los 100 días, aquí se orquestó un plan contra Danilo Medina y todos sus actores, los actores más cercanos. Aquí se orquestó un plan. Yo comencé a denunciarlo desde el primer día. Eso me trajo a mí incluso persecución política por parte del gobierno. Desde el 20 de diciembre del año 2020, noviembre, hasta que se le conoció la medida de coerción a los hermanos, en el caso, por ejemplo, Pulpo. Aquí se persiguió a Danilo Medina. Luego se persiguieron a los militares de Danilo Medina, utilizando el mismo patrón. Un testigo que le dije en su momento, señores, no confíen en esos testigos, que esos testigos, lo más vulnerable en un proceso penal es un testigo, por lo cambiante que son los tiempos en el proceso penal. ¿Qué hacían? Mediáticamente montaban una estrategia y filtraban los expedientes. Ciertos interrogatorios no filtraban, porque en ese caso de Calamar no han filtrado los interrogatorios que mencionan a gente del PRM, por ejemplo,
que también fueron a llevar dinero para la campaña. Ojo, no era penal el tema también para el PRM, porque yo tengo que mantener coherencia. Era una violación a la ley de partidos. ¿Y cuál es la sanción a la ley de partidos? Porque si tú como candidato recibes 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos como candidato a X o a la presidencia, eso lo maneja un equipo de campaña y eso se gasta en campaña electoral. O sea, ¿cuál es lo ilícito en eso? Ahora, lo irregular lo plantea la ley y las sanciones las plantea la ley de partidos, que no son penales. Aquí se tomó un caso penal para hacerle daño a un partido político, que fue al PLD. ¿Cuándo es que someten a Gonzalo, a José Ramón Peralta y a Donald Guerrero? ¿Cuándo es que lo apresan? Lo apresan luego que Abel Martínez es candidato presidencial y que realiza una marcha caravana en la Pedro Livio Cedeño con Duarte. Ahí se vio un repunte del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Orquestado por el gobierno central. Bueno, el Ministerio Público lo que hizo fue que apresando a Gonzalo, apresando y bloqueándole todas sus empresas, a José Ramón Peralta, a Donald Guerrero, ya le cercenaban la parte financiera a Abel Martínez, entendían ellos. Cualquier empresario que quería darle 2 pesos al PLD, tú sabes lo que pasaba, decía, yo no quiero que me metan en un problema. Y finalmente, ¿qué cruzó? La reelección presidencial. Muchos PLDistas no lo entendieron, incluido Abel Martínez, que fue y felicitó a su verdugo 24 horas después. Y entonces, finalmente hoy, el PLD parece repuntar, pero Gonzalo tiene que hacer el triple de las cosas que ha hecho ahora para lograr reponerse electoralmente hablando, porque estamos hablando ya de una condición natural de partido a partido y un descontento natural. Vamos a ver con lo que vienen ellos. Pero se le puede atribuir una responsabilidad al Ministerio Público cuando el Ministerio Público es quien instrumenta la investigación, la presenta ante la justicia, pero ya esa parte recae sobre Luis Henry Molina, quien es que dirige las altas cortes de la República Dominicana. No puede existir a lo mejor en este momento cosas que nosotros no estamos viendo como un posible acuerdo político detrás de la cortina para que estas decisiones se estén dando. Pero es que, oye, es que el Ministerio Público no se podía prestar a eso. ¿Y por qué yo tengo que sacrificarme como fiscal, como procurador general de la República para que 4 políticos después hagan un acuerdo y me dejen a mí encharcado en el medio? Te pongo el ejemplo. Mira, todos los casos perversos de la historia se utiliza o un fiscal o un abogado para legalizarlo. El holocausto fue fundamentado, fue legalizado por Hans Frank, el abogado de Cracovia o el abogado de Hitler personalmente. Uno de los dolores que tenía Hans Frank fue cuando los militares estadounidenses lo capturaron o lo estaban juzgando entre estadounidenses, británicos y franceses en su momento y soviéticos en los juicios de Nuremberg. Fue, por ejemplo, que él decía, yo estoy aquí porque Hitler nos abandonó. A un Hitler pegándose un tiro. Y finalmente, pero fue el que legalizó el holocausto. Era el que legalizaba los trabajos forzados como gobernador de Polonia, de la Polonia invadida por Hitler en el 39, fue el diseñador legal de todos los trabajos forzosos que hicieron los polacos y todos los maltratos que hicieron los polacos. Resultado, después fue condenado por crímenes de guerra, porque la parte política se cuadró. Sin embargo, Albert Speer, que fue ministro de armamento, lo condenaron a 20 años. O sea, ¿por qué no corrió la suerte Albert Speer con Hans Frank, por ejemplo, por el arreglo político? Pero tú como fiscal tienes que darte cuenta de eso, porque ¿de dónde nacen los derechos? ¿De dónde nace la Declaración de los Derechos Humanos? ¿De dónde que nace el concepto de derechos humanos, de declaración como tal? Tiene un objeto. ¿Y cuál es el objeto que tiene? El maltrato. Entonces usted no puede coger un caso como Calamar y difundirlo en los medios de comunicación como que la palabra tuya es palabra de Dios. Y al final de la jornada tú no le puedes probar nada a nadie. Anota la fecha y la hora. Por ejemplo, que yo lo vi porque yo tuve en la audiencia preliminar, una notario. O sea, ¿qué ganas tú con someter a un notario público a un proceso penal? Cuando existe la ley del notario y la notario solamente certifica
las firmas en un acto auténtico, en un acto notarial. O sea, ¿cuál es la necesidad que tú tienes? Lo que pasa es que si la notario no te dice, mira, yo me combiné con José Peguero y José Peguero me trajo unos cuartos aquí y por eso yo notaricé, entonces vamos a meterte en un proceso penal. Una señora de casi de 80 años. Otro señor de 60 y pico, porque dentro de los 5 que hay un auto no al lugar, hay 2 personas de 70 y pico de años. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que esos abusos, ya olvídate de la parte política, no lo va a pagar este Ministerio Público? Claro que lo tienen que pagar. Yo espero que Gonzalo Castillo sepa en el momento que está. Que de la primera declaración me doy cuenta que no sabe en el momento. ¿Y por qué? Porque él utilizó ese espacio allí sí, para lanzar o oficializar sus aspiraciones presidenciales. Sí, pero debió decir... Que él dijo que va con todo ya y que él quiere que el pueblo dominicano tenga más acceso a la comida y tenga más seguridad y que va con todo. Y no estamos diciendo o especulando que la embajada le dio un espaldarazo. Sí. Le restituyó la visa y que el comunicado de la embajada fue claro que no acepta el lawfare, o sea, que no acepta la persecución política, prácticamente así, porque Donald Trump fue víctima de todo eso. No es eso lo que estamos diciendo. Entonces, como candidato presidencial, ¿por qué tú no expresas ahí, en ese escenario? Yo fui un preso político y a partir de hoy salgo a las calles a recuperar el terreno perdido. ¿Qué Palacio me hizo perder a mí en este entretenimiento hacia ustedes? Yo voy con todo. Pero sepa la gente de Palacio que ni siquiera la persecución política me paró. Eso era un escenario excelente para él decir eso. Yo te pongo el ejemplo de Abelardo de la Esperilla. Abelardo enfrentó a las FARC, está enfrentando a las FARC, está enfrentando al Ejército de Liberación Nacional, está enfrentando a Petro, está enfrentando a los grupos armados, está enfrentando a los grupos de siembra de hoja de coca, que se ha aumentado en más de un 70% en el gobierno de Petro. Porque ese es el discurso que los colombianos quieren escuchar. ¿Cuál es el discurso que los dominicanos quieren escuchar? ¿Cuál es el discurso que los dominicanos están preparados para escuchar? Oye, pero nosotros tenemos aquí pandemia en todos los sentidos. Tenemos una pandemia de violencia contra la mujer. Tenemos una pandemia con el tema eléctrico. Tenemos una pandemia con el tema económico. Tenemos una pandemia todos los viernes que te sube la gasolina. Señor, un galón de gasolina cuesta $3.35. ¿Cuál es el candidato presidencial que se ha pronunciado respecto a eso? ¿Cuál es el candidato presidencial que se ha expresado, por ejemplo, sobre el bienestar de la familia dominicana? ¿Cuál es el candidato presidencial que se ha expresado a favor de San Juan con el tema de la Gold Quest? O sea, son temas que la gente quiere escuchar. Y déjame decirte, cuando un pueblo arranca por un lugar sin dirección es lo más peligroso. Mira lo que pasó en San Juan. Yo estoy de acuerdo con una minería responsable, pero es que yo tengo una secuela negativa de defensa. Que el ejemplo de la barrigona. El pasivo de la barrigona. O sea, el pasivo de la... Por más cosas que yo quiera como ciudadano común y corriente de una minería responsable, que el Estado Dominicano pueda gerenciar eso y podamos aprovechar nuestros territorios, o sea, nuestras tierras con vocación. Bueno, pero espérate, una sola golondrina no hace verano. Pero aquí, ¿cuánto? Y no voy a hablar de dinero, no voy a hablar de pago, no voy a hablar de nada de eso. Pero ¿cuánto esfuerzo no se hicieron aquí para que la Gold Quest, por ejemplo, fuera a la minera e hiciera una exploración de los terrenos? Muchísimos. Sin embargo, el pueblo, no dirigido por nadie, porque eso no lo estaba dirigiendo nadie, se impuso. Entonces, la población dominicana, el pueblo dominicano está ahí, latente, escuchando que un político, esperando que un político le dé su discurso. Entonces, tú entiendes que no aprovechó ese momento. Mira algo, Linares. Con relación a ese dinero que se movía, que fue utilizado el Banco de Reservas de la República Dominicana, que ese dinero se sacaba en camiones, que hay fotos, que hay videos. Porque esto entonces no se empata, no se toma en cuenta y no se conjuga con un hecho doloso frente a un tribunal de manera preliminar. Porque el Ministerio Público todo el tiempo lo que dijo fue que era para campaña electoral. Ya él politizó el caso ahí. O sea, cuando ellos aceptan un comentario de una situación de Mimilo que dice, yo le entregué tanto a Gonzalo Castillo para la campaña electoral. Bueno, pero Macarrulla, que resultó ser funcionario primariamente de Luis,
también estuvo involucrado con Jean Alain Rodríguez. Entonces, el pago que se le hizo entre 18 y 20, ¿para dónde lo utilizó Macarrulla? Se supone que fue para donde Luis, para la campaña electoral de Luis. Yo puedo decir que eso es penal. No, yo estoy diciendo con responsabilidad que el Ministerio Público no tiene una justa balanza. No tiene una justa balanza, porque no me digas tú a mí que Macarrulla no cargó dinero si era el director prácticamente financiero de esa campaña electoral. ¿O dónde fue que se repartió medio gobierno? No fue un hostal de la zona colonial. ¿Y a quién pertenecía ese hostal de la zona colonial? No era al grupo que apoyó a Luis Abinader. Entonces, son disparidades que el Ministerio Público se echa para un lado, mira para un lado y dice, bueno, yo no tengo que mirar para allá. Sí, pero espérate un momento. Espérate. Es que José Ramón Peralta es un cuadro político, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, y ocupó uno de los puestos más importantes. Entonces yo puedo presumir de que ese pacto con de Luis Abinader y de Leonel Fernández fue más allá que un pacto político electoral. Porque ¿qué es lo que dice el gobierno ahora? ¿Qué es lo que dice la gente del gobierno? No, la justicia la tiene Leonel en la mano. Pero ¿y cómo usted, como Procuradora General de la República, o como director de la PEPCA, o como directora de la PEPCA, usted acepta eso? De que diga que ese Ministerio Público esté en manos de Leonel Fernández. Oye, el error más grande de Luis Abinader fue meter a Miriam Germán en esa Procuraduría General de la República. Fíjate que todos esos casos... De eso quiero que tú hables, porque se le quiere cargar el dado, por ejemplo, ahora directamente a quienes están ahora, pero la cabeza del Ministerio Público la tenía Miriam Germán. Claro, ella es la gran ausente en este debate. Porque aquí hay una doble moral. Porque aquí lo que hay es un bandidaje mediático. Porque aquí lo que hay es un bandidaje periodístico. Ella es la Madre Teresa de Calcuta y los otros son los dos diablitos, Juan y Juana. No, ella es tan culpable como Jenny Berenice Reynoso, como Wilson Camacho, porque ella era la Procuradora General de la República. Pero Jean Alain Rodríguez no decía aquí públicamente que Juan Medina de los Santos, protegido por Miriam Germán, iba a burlarse a la cárcel. ¿Y tú crees que una justicia aquí es para calmar el odio, para cargarle el odio a nadie? Siempre pongo el ejemplo del Tercer Reich. Los pueblos, cuando se unifican a favor de un gobernante, y ese gobernante ve que el pueblo está unificado alrededor de él, ese gobernante debe tener cuidado. ¿Tú sabes qué es lo que más me gusta de Colombia? Que Abelardo va a ganar las elecciones. Abelardo va a ganar las elecciones de la Esperilla, pero la va a ganar con un 51, 52%. El otro 40% lo tiene la oposición. O sea, no estamos hablando de 57 a 38. Estamos hablando de 50 y pico a 40. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando los pueblos se unifican alrededor de un gobernante, en base al odio, todos los problemas le caen nuevamente, luego de un tiempo, a los gobernantes. Te pongo el ejemplo del Tercer Reich. Hitler unificó el pueblo alemán en torno al odio. Y por el odio se equivocó y hasta enfrentó a sus propios amigos y los convirtió en enemigos. El pacto de no agresión entre Stalin y Hitler conllevaba que Hitler invadiera Polonia y le respetara ciertos territorios a Rusia. Cuando Hitler se vuelve loco, que en torno al odio y haciendo todas esas apariciones en países como Francia, Checoslovaquia y todo eso, también le marchó a Rusia. Y cuando Japón le marcha a Estados Unidos con el ataque a Pearl Harbor. O sea, cuando se abrió de frente por la locura, porque entendía que era el todopoderoso y lo estaba unificando el odio. El odio hacia los PLDistas aquí unificó mucha gente. Fíjate que aquí ya no hay ninguna gallareta de esa hablando del caso. Muy poca hablan del caso. ¿Por qué? Porque ya nadie se quiere meter a enfrentar a Gonzalo, porque entonces estaría enfrentando un problema político. Pero aquí habían primeras planas. Aquí habían primeras planas que lo único que faltaba era la sentencia cargada. Aquí se sustituyeron los tribunales por jueces de los medios de comunicación y corrupto y bandido y que esto y que aquello y que lo otro. Oye, ¿tú sabes lo que significa meter a Donald Guerrero en el caso y luego coger y decirle
Mira, pero tu hijo es parte de la empresa. Si tú no quieres que yo... Hazte culpable y mencióname a Danilo Medina. Y porque Donald no quiso mencionar a Danilo Medina, pusieron a Daniel Guerrero Mena a pasar muchísimo trabajo. El tribunal lo declaró inocente, le declaró un auto de no lugar. Porque ¿con quién tú vas a hacer esta empresa? ¿Con quién tú la haces? Tú dices, mi amor, vamos a constituir esta empresa. Mi hijo, vamos a constituir esta empresa. Porque el carácter de la ley de comercio de la República Dominicana es un carácter que va a proteger la familia dominicana. Eso es derecho elemental, derecho 001, cuando tú del derecho comercial. Es decir, hasta ese principio violentó el Ministerio Público. Hoy, ¿cuánta gente está metido ahí en ese caso? Porque un hermano le pagaba la tarjeta a otro hermano. Y porque ese hermano no quiso decir tal cosa, vamos a meterlo y un tribunal entonces lo declara inocente. ¿Y tú crees que esto le hace daño? El hecho de se cae ahora, porque son cosas que nosotros responsablemente hemos llamado la atención, el tema de la delación premiada. Entonces, ¿cómo es que bajo esa modalidad, por ejemplo, Mimilo devuelve dinero? Y dice, aquí hay 200 y aquí hay tanto y aquí hay tanto. Y esto fue lo que pasó. Sí. Mira, lo que pasa es que cuando tú pactas con una persona y lo tienes como testigo esencial en un caso X, cada caso es diferente. Cada caso es diferente porque el Ministerio Público tiene interrogatorio que no lo ha filtrado. Por ejemplo, ahí hay interrogatorio en el Ministerio Público mencionando gente del PRM que le daba dinero también para la campaña electoral. Por ejemplo, Girón. Recuérdate que la palabra de un testigo no es palabra de Dios. Sí. Ese relato va a ser confrontado en audiencia. Todavía no ha sido confrontado en ninguna audiencia la palabra de Mimilo Jiménez. Oye bien, ¿eh? Pero tenemos 4 o 5 años oyendo la misma cantaleta que Mimilo dio dinero. Dijo. O sea, eso no ha sido sometido a prueba y ensayo en derecho. Prueba y ensayo. O sea, confrontación. Es decir, de las partes. No ha sido sometido. Eso es una versión del Ministerio Público puesta en los medios de comunicación. Te voy a poner un ejemplo. El Ministerio Público llegó tan lejos, en este caso de Calamar, que notificó toda la documentación del caso, ¿verdad? Y se le fue los papeles de Telesistema, ahí sí, los papeles de Pepín, la información personal de Pepín Corripio, viejo. Oye, tú puedes decir lo que tú quieras de Pepín Corripio, mi hermano, pero Pepín Corripio es un capitán de empresa. ¿Y quién dura 40, 50, 60 años, 70 años? Pero con lo que Pepín Corripio le ha pagado a este país de impuestos. Con lo que, por ejemplo, esa familia de León Jiménez. Señora, aquí hay pilares de familia. La familia Vicini, por ejemplo. Aquí hay pilares de familia. Que si esa familia calculan en dinero, lógico, yo no tengo que entrar en detalle de cómo consiguieron las cosas. Yo no tengo que ver con eso. Sí. Yo estoy diciendo la comida que llevan en el día a día, que no es político. Es decir, el grupo Vicini, ¿cuántos empleados a nivel nacional e internacional tiene? ¿Cuánto tiene el grupo Corripio? Y tú bailotear toda la documentación personal de esa gente en el caso Calamar, porque en los allanamientos tú pediste y tú verificaste todo eso. Y si eso tú no lo vas a llevar a juicio de fondo, ¿por qué tú hacerle daño a esa familia? Una familia que tiene periódico, que tiene medios, que tiene esto, que tiene aquello. O sea, eso es una. En el teléfono Linares, lo que le encontraron a Raúl Girón. Bueno, de todo. Porque fue incluso notificado por el Ministerio Público como prueba para discutir en juicio de fondo. Ahí se le encontraron conversaciones con una señora, él diciéndole de todo. Que no te lo voy a publicar por el concepto que yo tengo de la mujer dominicana. Mandándola a buscar una menor de 14, 15 años para él comprar la virginidad por 50,000 pesos. Dime, ¿frente a quién estamos? ¿Estamos frente a un testigo o estamos frente a un psicópata? ¿De qué no es capaz Girón? Pero sí es capaz de comprar por 50,000 pesos la virginidad de una menor, sabiendo lo que la ley cómo la ley le castiga. ¿Tú crees que ese tipo no se va a parar en un tribunal y va a decir, fue por órdenes de Cáceres, por órdenes de Boanergue, por órdenes de fulano, que sí, no había problema? Lo que pasa es, y ese es un testigo estelar del Ministerio Público,
Y eso se bailoteó aquí en primera plana. Aquí hubiera un periodista analizando eso, que eso no tenía cosa, eso no tenía madre. Entonces yo me encargaba de poner la otra cara de la moneda para que la gente evaluara. Por eso hoy la gente dice, lo que decía Linares permanentemente, señores, es que fueron casos única y exclusivamente desde la hipocresía, desde la persecución política para intentar destruir un partido que se llama PLD y a un hombre que se llama Danilo Medina. Si yo fuera Luis Abinader o Leonel Fernández, sentiría vergüenza por lo que le han hecho a Danilo Medina. Si yo fuera Luis y Leonel, sentiría vergüenza como político con lo que le he hecho a Danilo, porque a pesar de todo eso, ni lo han vencido, ni han hecho que él se rinda. Oye bien, ni han vencido a Danilo, ni han hecho que él se rinda. Porque te voy a poner otro caso. Ahí está el caso de Jean Alain Rodríguez. Miriam, como la gatita de María Ramos, tiraba la piedra y escondía la mano. Ella se inhibió, que dijo Se que ella no inhibió, tenía sí. que ver nada Ella con no tenía eso, que ver con ella eso. no iba a aplicar venganza. Sin embargo, el jefe de seguridad de la Procuraduría General de la República era el chofer de Víctor Díaz Rúa, el general H., que era coronel y después lo hicieron general. Se llevó a Juan Medina de los Santos, archienemigo de Rosana, la de la Fiscalía del Distrito, y archienemigo de Jean Alain Rodríguez. Y comenzaron a perseguir a Jean Alain Rodríguez. Yo te voy a hacer, ¿cuántos extraditados le entregó la administración de Jean Alain Rodríguez a los Estados Unidos de Norteamérica? Incalculables. Y tú meter ese procurador preso cuando al día de hoy no se ha discutido una sola prueba. Tú meter ese hombre preso por más de 3 años. Preso, humillado, vejado, burlándote. Pero señores, volvemos al Tercer Reich. Ellos, entre Goering, Rudolf Hess, Hans Frank, Albert Speer, Goebbels, todos esos militares, así, tigres de guerra, criminales de guerra, se burlaban de lo que le pasaba a los judíos. Se burlaban. Madame Curie escribe, la trae, por ejemplo, J. Evans en su libro Los hombres de Hitler, y que se derivó de las actas de audiencias del juicio de Nuremberg, Madame Curie, y hablaba de cómo las postales servían de engaño para que los judíos se fueran a los campos de concentración. Y eso ellos se burlaban de eso. Hasta que finalmente llegó su final y llegó su juicio. Yo le decía al presidente de la República, cuídese. Se lo decía hace 5 o 6 años. Y a la gente del gobierno, cuídense de la revancha. Este es un pueblo que le gusta la revancha. Que históricamente te lo ha demostrado. Miren, en el 62, ¿cómo salió Balaguer del poder? Tuvo que volarse desde su casa a la Nunciatura. ¿Qué pasó entre el 62 y el 66 que Balaguer volvió al poder? ¿Qué pasó entre los PRDistas que hicieron posible el regreso de Joaquín Balaguer entre 62 y 66? La primera manifestación de extinción de dominio tú la encuentras en el Consejo de Estado en el 62. ¿Qué pasó entre el 63, febrero del 63, a junio del 66, para que Balaguer volviera al poder? Pero sale Balaguer en el 78. ¿Qué pasa entre los PRDistas que Balaguer vuelve al poder en el 86? Un pueblo que le gusta la revancha, que tú no puedes descartar a ningún líder político, que tú lo ves hoy como bagazo y mañana tú lo tienes como reivindicado, porque es un pueblo que lamentablemente no está educado políticamente hablando. Aquí la gente te vota por pasión. Sí. Aquí te vota por can. Entonces, ¿qué pasa entre los PRDistas hoy que han reivindicado ese Partido de la Liberación Dominicana, que han reivindicado a Danilo Medina? Entonces, tú usar un ministerio público, pero no hay nadie, no hubo nadie con criterio en el ministerio público que le dijera, procuradora, con su mayor respeto, esta gente se están juntando
Y esta gente pueden... Porque ¿qué es lo que mueve a un fiscal para armar un caso? ¿O qué fue lo que movió a ciertos fiscales ahí para hacer casos contra el PLD? Ascenso jurídico dentro de su carrera. Se puede acceder o ascender de muchas formas, pero a ellos le promovieron y le prometieron muchas cosas. Bien, excelente. Ahora vámonos a los resultados. ¿Cómo está la lucha con el narcotráfico hoy? ¿Cómo está la lucha contra los males de esta sociedad que tiene que promover ese Ministerio Público en contra? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo frente al crimen? Que hoy tú ves, por ejemplo, un Hogar Crea, por ejemplo, tú lo ves criticando de que dos muchachos X, dos instituciones X, estén sacando muchachos de la calle y se dice que es maltrato, pero nadie te habla de que tanto Hogar Crea como los dos muchachos están trayendo a sus filas consumidores de droga. Sí. Es decir, el mal principal de todo esto, que te lo dije hace unos programas atrás, es el consumo de drogas. El consumo interno que se ha disparado. El consumo interno. Entonces, lo que queremos es que le violó los derechos humanos. En eso era que tenía que estar el Ministerio Público, no haciendo política electoral. Y todos los casos, anota la fecha y la hora de lo que te voy a decir, todos los casos se van a caer. Por ejemplo, el tema de los visados. Cuando la embajadora dice el tema de los visados, pero Jean Alain cabe en ese grupo, porque volvemos a lo mismo. Un procurador le facilita a los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, en tema de narcotráfico, las extradiciones. Pregunta cuántas extradiciones la gestión de Jean Alain Rodríguez se le concedieron a los Estados Unidos de Norteamérica. Fue una gestión amiga. Fue una gestión amiga. No fue una gestión que Estados Unidos descubrió que el Procurador General de la República estaba ligado a drogas, estaba ligado a narcotráfico, que le paraba los expedientes de narcotráfico. No encontró una retranca. Pero se llegó a decir que supuestamente en esa administración fue que más se protegió a un César el abusador y que se notificaba de cuando iba a venir algún operativo y se impedía que se realizara. Y se extraditaron más de 7, 8 narcotraficantes de esa red de César Emilio Peralta. Y se le incautaron una gran parte de la propiedad a César Emilio Peralta y a sus testaferros. Y también a César lo agarraron en Colombia, producto de una colaboración entre República Dominicana y Colombia. Yo hablé con el general, quien te habla, habló con el general que apresó a César, que dirigió el operativo de César Emilio Peralta. Yo estaba en la Z101 cuando eso. Y lo llamé precisamente para que él me orientara sobre el proceso. Y me dijo, no, yo no tengo ningún tipo de problema. Los programas están ahí, que yo lo publiqué en mi canal de YouTube. Entonces, ¿hasta dónde la colaboración? No fue posible, vamos a ver. Ahora, ¿por qué que a Jean Alain le quitan por qué a Jean Alain este gobierno propició para que le quitaran el visado políticamente? Porque Jean Alain cogió a la ONU a reclamar por su liberación y la ONU le falló en contra en la corte. Y entonces el gobierno, molesto, enfrentado por Jean Alain, le respondió de esa forma. Entonces, señores, han hecho un papelazo con este caso. Se cayó la lucha contra la corrupción. Es muy lamentable lo que te voy a decir, pero ya la gente no cree en eso. La gente, pero no es que, porque no crea en eso, es que se salvaron los políticos. Sino más bien, querido hermano y tu público, es que esa lucha contra la corrupción es igual que el voto electrónico. Aquí no hay forma de que tú le digas a la población dominicana que va a votar electrónicamente por lo que pasó en el 19 en el ¿Qué precedente? O sea, entonces cuando tú ves que yo no tengo esta posición, querido hermano, ahora, cuando Jean Alain era Procurador General de la República, que sometió a Víctor Díaz, que sometió a Rondón, que sometió a Tommy Galán, que sometió a Rudy González, tuve la oportunidad, recuerdo que eran 300 y pico de páginas
la medida de coerción y tuve la oportunidad de decir eso no va para ningún lado. Eso no va para ningún lado, porque volvemos a lo mismo. Estaba fundamentado en un testimonio de que si yo quién Biardí, según el que si yo quién Biardí, que me dijo tal cosa, le conocía en medida de coerción a todo el mundo. Y finalmente, ¿qué pasó con el caso de Brecht? Nadie preso y todo el mundo suelto en banda. Hubo un soborno, pero nadie sobornó. Pero eran estos mismos que estaban en eso. Entonces, ese Ministerio Público no aprende. Es difícil, pero la población dominicana ya ve frustradas sus esperanzas. Mira, lo que pasa es que la política no se hace con responsabilidad. Por ejemplo, Gonzalo Castillo, cuando llega a la política, llega con dinero. Jean Alain Rodríguez llega con dinero cuando llega a la Procuraduría General de la República. Porque Jean Alain Rodríguez era consultor legal o consultor jurídico de una de las cementeras más importantes de este país. O sea, él llega con un dinero a la política. Sí. José Ramón Peralta era empresario, es empresario agrícola, José Ramón Peralta, conjuntamente con su padre. O sea, pero ¿qué pasa? La cualquierización de la política que llegó aquí después que Peña, Bosch y Balaguer murieron. Porque aquí hay pocos políticos hablándole a esta población de historia. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que tú te puedes sentar en un discurso, en una entrevista? Búscame 5 o 6 políticos y sobran dedos de los que gravitan. Tú encuentras, por ejemplo, a un Leonel Fernández. En el PLD hay mucha gente buena, pero no quieren ir a los medios de comunicación a hablar de estos procesos. Tenía Euclides Gutiérrez Félix, ya mermado por la edad. Es decir, gente que le haga a la población dominicana, al joven dominicano, interesarse en la política. Sí. Aquí tenemos empresarios que se ligan a la política para buscar un fin sin saber el riesgo de la política. Porque mira a Gonzalo. Tú le preguntas a Gonzalo, ¿qué usted hubiese querido? ¿Seguir en su empresa o estar en la política? En algún momento sintió duda. Digo, yo mejor me hubiese quedado en mis empresas. Una candela fuerte. Porque yo tenía de todo en mis empresas. Yo me arruiné aquí en esta vaina. Porque no hubo un sentido de cuerpo. Yo me di cuenta de eso, que no hubo un sentido de cuerpo en el PLD. Desde que cayó Alexis Medina preso, el hermano de Danilo. Yo me quedé solo defendiendo a esa familia en un programa de televisión. Hablando de la inocencia de Fernando Rosa, que terminó siendo inocente. Hablando de la inocencia de Freddy Hidalgo, que terminó siendo inocente. Ese fue el que sacaron en pantaloncillo. En pantaloncillo. No le dieron chance ni de ponerse una ropa. Y sin embargo, ¿quién le ha pedido disculpas a ese señor? Ese señor lo sacaron prácticamente en cuero de su casa por un libramiento. Y se paró magistralmente con las magistradas y logró salir. ¿Quién le pide disculpas a él y a su familia? Ahí fue que la señora Yulisa Céspedes salió y dijo, duerman con ropa, el famoso. Que se popularizó. Se popularizó, duerman con ropa. Aquí hubo gente que se dio tiros. Ay, sí. Aquí hay gente que está bebiendo pastillas todavía por esa campaña feroz y permanente y mediáticamente hablando que se le puso en contra a mucha gente. Este fue un proceso asqueroso y por eso están tragando amargamente hoy tragos de sábila, porque tienen que tragarlo y van a seguir tragando. La gente está desinteresada en la lucha contra la corrupción porque la lucha que le han vendido es una lucha falsa. Aquí no hay nadie hablando de que nosotros gastamos en subsidio eléctrico 106 mil millones de pesos. Presupuestado para este año, aparte de lo que el gobierno ha tenido que subvencionar. Es decir, que estamos hablando de casi 130 mil millones de pesos. Sin embargo, ¿quién se roba el 40% de esos 130 mil millones de pesos? Los generadores eléctricos. Los generadores eléctricos. Sin embargo, aquí no hay un político hablando de nada de eso. Entonces, por eso que la gente no está creyendo en la lucha contra la corrupción. No es porque Gonzalo, pues esa gente ha tenido dinero toda la vida. Esa gente ha tenido sus bienes económicos toda la vida. Gonzalo llegó al Ministerio de Obras Públicas para saciar la sed de dinero. Eso es mentira. Gonzalo ya tenía dinero, ya tenía unas empresas.
Tú puedes decir eso de Leonel Fernández. Eso es mentira. Eso es mentira. Leonel Fernández no llegó a la política para enriquecerse. Ahora, ¿qué pasa? Lo que se le ha vendido a esta población, que la clase política no se ha parado, porque no es solamente un tribunal, es que tú también lo salgas a profesar, es que tú también lo salgas a decir. Aquí los políticos viven haciendo cosas y no lo dicen. ¿Por qué? Porque se ha desnaturalizado totalmente la clase política de este país con el discurso. Totalmente, Linares. Bueno, Linares, agradecerte por esta explicación, por tu exposición y sobre todo porque pues has fijado posición mucho antes de que todo esto ocurriera. Y mira cómo está este desenlace. El pueblo dominicano tiene una herida profunda porque por eso el pueblo marchó en muchas oportunidades. Esa fue la promesa que se hizo hace 6 años y todavía el pueblo sigue esperando y es muy difícil ya que el pueblo confíe y el malestar generalizado de eso que está pasando con la justicia se extrapola a otras esferas judiciales. Claro. Entonces, si no podemos confiar en la justicia a nivel institucional, la República Dominicana puede terminar peor que cualquier país ya de un ciclo que va camino al infierno. Mira, porque si dejamos de confiar en la justicia, se acabó absolutamente los principales todo. Actores que promovían una justicia independiente, una justicia que tranque a los PLDistas, todos están comiendo del pastel del gobierno. Tú encuentras a Juan Bolívar Díaz, embajador en España. Tú te encuentras al de contrataciones públicas guisando en compras y contrataciones. Y una serie de gente. Por ejemplo, ¿por qué la gente perdió la esperanza en ese grupo que marchaba? Bueno, porque Santiago Jacín era uno de los que marchaba en el sector externo. Y sin embargo terminó. ¿Cómo terminó Santiago Jacín? Que volvemos a lo mismo, pero también la gente no cree en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque ve cómo se pacta con el delincuente bueno, porque Mimilo es uno, pero Riz de Estrella es otro. Sí. O sea, esos 3 empresarios que están en su casa. Los pactos son para los ricos. Para los ricos. O sea, el que roba mucho y no hay problema. Sí. Te ponemos en prisión domiciliaria y no hay ningún tipo de problemas. Ahora bien, la señora que la utilizaban como carnada, ahí está presa todavía en Las Parras. Sí. Es decir, cuando la gente ve eso, la gente deja de creer en la lucha contra la corrupción, porque esos acuerdos lo hace el Ministerio Público. No, mira, tú eres un delincuente bueno, vete a viajar a Mónaco. ¿Y a cuántos de nosotros no nos gustaría ir a Mónaco? Sí. Andorra, sí. A Barcelona en sus tiempos, sí. A España, andar en buenos restaurantes. Bueno, pero yo lo quiero hacer con mi trabajo. Sí, sí. Con mi trabajo. Tú también lo quieres hacer con tu trabajo. Oye, ¿a quién no le gusta viajar a esos lugares? Ahora, tú ver de manera olímpica que un tipo que se metió en un maldito lío aquí y que el Ministerio Público me está diciendo 21 mil millones de pesos y el principal activo de eso está en Mónaco, en Suiza. Y aquí dándose todos los conciertos, todas las actividades de lujo, porque no es que una persona que haya asumido de que un bajo perfil, al contrario, estaba saliendo como un héroe sin capa a hacer exhibicionismo local e internacional. Exactamente. Y siguiendo con su cronograma de presentaciones en revistas y sitios de lujo, como que no ha pasado absolutamente nada. Entonces yo digo que no podemos tener delincuentes favoritos. Entonces eso ha mermado la lucha contra la corrupción, pero no es por la decisión de la jueza, es por la decisión que tomó el Ministerio Público de pactar con ese señor. Es por la decisión que tomó el Ministerio Público por pactar con Girón. Es por la decisión que tomó el Ministerio Público por pactar con Eduardo Riz de Estrella. Es por la decisión que tomó el Ministerio Público por pactar con Pagán, con Francisco Pagán. O sea, yo me robo medio gobierno, pacto y te entrego la mitad de ese medio. Pero ese es el mejor negocio. Entonces, el mensaje final a la juventud es que lo que se está diciendo ahí es: usted puede robar todo lo que usted quiera, robe mucho y entregue un poco. Eso es lo que se está queriendo decir.
sí. De manera que darte las gracias, Peguero, a ti, a tu público, por recibirme una vez más. Sí, y vamos a colocar la publicación compartida para que se suscriban al canal de Rafael Linares, que sigue dando palos matutinos con informaciones interesantes y con un equipo muy bueno. Me gustan los debates que se dan con Joyce. El tú me das y yo te doy. Te la voy a traer por aquí a Joyce. Tráemela un día por aquí, porque se dan unos debates muy interesantes claro con que ella. Sí. Lo más interesante, Peguero, y le doy gracias a Dios por eso, es que cuando se configuró el programa, yo decía, o sea, no le hice caso a mucha gente que me decía que yo tenía que, yo digo, bueno, es que yo tengo que tratar de equilibrar el programa. Sí, sí, sí. O sea, si hay uno del PRM, que venga uno de la Fuerza del Pueblo. Sí. Si hay uno de la Fuerza del Pueblo, que venga uno del PLD. Ahí yo tengo a un joven, que es Samuel Ávila, que le decimos el lechuguino, sí, pero de buen cariño y de buen cosa. Ese es loco con Gonzalo. Y ese me choca hasta a mí cuando yo tengo posiciones. Y eso es lo más importante, que, claro, que debatan todos. Entonces, Joyce, que su papel es la defensa integral, y déjame decirte, lo hace de corazón, sí, y lo hace por convicción. Defender, por ejemplo, la gestión del presidente Abinader, nunca hemos tenido ni que un sí ni un no, sí, más que el del programa como claro, tal. Y muy bueno, me gusta esa dinámica. Sí. Con argumentos que se debate, claro, y sin llegar a los insultos. Así es. Sé que al público que comparta este contenido para que llegue a mucho más personas y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.